El siguiente código fue escrito para el PIC 16F887 en ensamblador empilado. El programa consta de la realización de operaciones aritméticas: suma, resta, multiplicación y división. El primer paso consta en realizar una de las tres operaciones aritméticas: suma, resta o multiplicación, y seguido de cualquiera de ellas una división. A continuación se muestra el código. El primer paso es la configuración del PIC, así como la declaración de variables en las que se van a almacenar los datos de las operaciones a realizar, como lo es dato 1 temporal, dato 2 temporal, resultado división y resultado multiplicación. Se declara el puerto C y el puerto BNRB7 como salida y se colocan en ceros. Posteriormente se procede a iniciar el programa. Lo primero que hace este programa es esperar a que el botón RB0 sea presionado. Una vez que es presionado, guarda el dato del puerto D en dato 1 y este es mostrado en el puerto C. Una vez realizado esto, el programa queda en espera de la siguiente instrucción a realizar, dependiendo del botón que sea presionado. Si es el botón RB1, realizará una suma. Si es el botón RB2, realizará una resta. Y si es el botón RB3, realizará una multiplicación. Primero explicaremos estas tres operaciones. En el caso de que sea una suma, el programa guardará el dato que se encuentra en el puerto D en el acumulador y será sumado con el dato adquirido previamente, que es el dato 1. El resultado es mostrado en el puerto C y se muestra si existe un acarreo en el puerto B RB7 mediante una rotación a la derecha. Posteriormente podemos ver que procede a esperar la instrucción para realizar la división, la cual explicaremos más adelante. En caso de que se presione el botón RB2, se realizará una resta. Para este proceso, se guardará el dato que está actualmente en el puerto D en el acumulador. Se restará el dato previamente guardado, que es dato 1, con el que se ha guardado actualmente, que está en el acumulador. Este resultado se guarda en el acumulador y se checa si hay un acarreo con el fin de verificar que el número sea positivo o negativo. En caso de que el número sea positivo, se muestra el resultado directamente por el puerto C. En caso de que el número sea negativo, se realiza el complemento a 2 para obtener la magnitud real del resultado. Se enciende el LED en el puerto RB7 para indicar que el resultado fue negativo y se muestra la magnitud en el puerto C. Una vez realizado esto, el programa queda en espera para la realización de la división. En el caso de la multiplicación, esta se realizará por medio de sumas iterativas. El código es el siguiente. Primero se limpia el registro en el cual se guardará el resultado de la multiplicación, resm. Posteriormente se apaga el LED en RB7 en caso de que esté encendido. Seguido de esto, se guarda el valor actual del puerto D en el acumulador y en el registro dato 2 temporal. Se pregunta si el dato 2 temporal es 0. En caso de que sea 0, el resultado de la multiplicación va a ser 0, por lo que directamente nos vamos a mostrar el resultado de la multiplicación guardado en resm, el cual es 0. Este se muestra en el puerto C. En caso de que no sea 0, se realiza un decremento al dato 2. Si posterior a ese decremento el dato 2 es 0, significa que el dato 2 introducido era 1, con lo cual tenemos que el resultado de la multiplicación corresponde al valor del dato 1. Así que nos vamos a la etiqueta mx1 y podemos observar que se mueve el valor del dato 1 al resultado de la multiplicación, resm, y se muestra en el puerto C. En caso de que no sea 0, se mueve el dato 1 al registro resultado de la multiplicación, resm,
y se hace una suma por el mismo valor, es decir, se realiza una multiplicación por 2, visto de otra manera. Se pregunta si hay un acarreo. En caso de que exista un acarreo, significa que el resultado de la multiplicación es mayor a 8 bits, con lo cual provoca el encendido del LED en RB7. Si no hay un acarreo, simplemente continúa con la siguiente instrucción, que es realizar un decremento al dato 2. Nuevamente se pregunta si es 0. En caso de que sea 0, significa que se ha finalizado la multiplicación y simplemente resultó ser una multiplicación por 2. Entonces se muestra el resultado resm por el puerto C. En caso de que no sea 0, se entra en un ciclo. Este ciclo nos sirve para ver cuántas veces se tiene que realizar la suma para que la multiplicación se lleve a cabo. Lo que se hace es seguir sumando resm con resm y se pregunta siempre por el acarreo, para saber si el resultado de la multiplicación llega a ser mayor a 8 bits y en tal caso encender el LED. En caso de que no exista un acarreo, lo que se hace es decrementar el dato 2. Esto con el fin de saber el número de veces que dicho ciclo se debe ejecutar para finalizar con la operación aritmética multiplicación. Se pregunta, si el dato 2 es 0, significa que se ha finalizado con las sumas necesarias para realizar la multiplicación. En caso de que no, regresa nuevamente al ciclo a realizar la suma. Una vez finalizado este ciclo, lo que se hace es mostrar el resultado de la multiplicación por el puerto C. Y nuevamente el programa queda en espera de la realización de la división. Habiendo ya explicado el código para realizar las operaciones aritméticas suma, resta y multiplicación, se procederá a explicar el código para la división. Una vez realizada una de las tres operaciones aritméticas ya explicadas, el programa queda en espera a que se oprima el botón RB0 para realizar la división. Una vez oprimido, se inicia el proceso de la división, el cual es similar al de la multiplicación, solo que esta vez se hará uso de restas iterativas para ver cuántas veces cabe un número en otro. El primer paso consta en guardar el dato 1 en un registro data1 temporal. Se limpia el registro en el cual se guardará el resultado de la división, rest, y se mueve el dato actual del puerto D al acumulador para preguntar si es 0. En caso de que este sea 0, se estará tratando de realizar una división entre 0, lo cual es una indeterminación. Por ello, directamente mostramos el resultado con puros ceros en el puerto C, indicando que es una indeterminación. En caso de que el dato 2 no tenga un valor de 0, este es guardado en un registro dato 2 temporal. Se realiza el incremento al resultado de la división, reste, y se realiza la resta del dato 1 menos el dato 2 que se encuentra en el acumulador y se guarda en dato 1. En caso de que esta resta dé como resultado 0, significa que se está dividiendo un número entre el mismo número, por lo cual nos vamos directamente a mostrar el resultado de la división, que sería un 1. Este resultado se muestra por el puerto C. En caso de que esto no sea así, se pregunta por el acarreo. El acarreo nos indicará en una resta si el resultado es negativo o positivo. En caso de que el resultado sea positivo, se regresa a realizar nuevamente este proceso de resta hasta que el resultado de la resta sea negativo. Esto quiere indicar que en ese ciclo el número dato 2 ya no cabe en el número dato 1, por lo cual terminaría la división dándonos un resultado. Como podemos ver, si se rompe este ciclo, se decrementa en 1 el resultado de la división. Esto porque ya se incrementó una vez en el ciclo, pero esa vez no ocupó un número en otro, así que es necesario realizar este decremento para obtener un resultado correcto. Se pregunta si el acarreo existe o no existe, para saber si es negativo o positivo el resultado de la resta, para conocer si existe un residuo o no en la división.
En caso de que exista un residuo, se enciende el LED en RB7. De no, este continúa apagado o se apaga si está encendido. El resultado de la división es mostrado por el puerto C. Y una vez realizado este procedimiento de división, el programa checa que ya no esté siendo presionado el botón NRB0. Si este ya no es presionado, entonces queda en espera nuevamente de el primer dato para iniciar nuevamente todo el proceso. A continuación veremos la aplicación práctica de esto en la tarjeta EasyPick V7. Ingresamos un primer dato que va a ser FF. Lo ingresamos con RB0. Una vez ingresado, cambiamos el dato a 1, que va a ser nuestro dato 2. Y presionamos RB1 para realizar la suma de esos dos datos. Nos genera un acarreo. Ahora presionamos RB0 para realizar la división de los datos antes mencionados. Y presionamos Reset para realizar una nueva operación. Volvemos a ingresar los datos FF. RB0 para ingresarlos. Y el dato 2 será nuevamente 2. Y presionamos RB2 para realizar la resta de estos datos. Ahí está la resta. Y RB0 vuelve a generar la división. Otra vez Reset. Ahora vamos a probar la multiplicación. Volvemos a ingresar FF. Y como dato 2, 2. Y presionamos RB3 para la multiplicación. Ahí vemos cómo se corren y se enciende el LED del acarreo. Y RB0 genera la división. Ahora vamos a ingresar los datos de manera al revés para corroborar las operaciones de diferente manera. Ingresamos ahora de manera contraria los datos. Nuestro dato 1 va a ser 2. Ingresamos con RB0. Y el dato 2 va a ser FF. Vamos a realizar la resta con RB2. Ahí se enciende el LED de RB7 indicando que es negativo y la magnitud se muestra en el puerto C. Ahora vamos a realizar la división con RB0. Se apagan los LEDs y se enciende RB7 indicando que el resultado es 0 y que tiene parte fraccionaria.